si la luz ha subido muchas veces, pero las circunstancias en las cuales esta alza de la luz nos ha agarrado, lo que va a ocurrir, el tamaño del alza, y sobre todo tal vez a nivel mercado financiero y de la cuestión económica más general del país, el efecto en la inflación que se ha declarado que es un efecto gigantesco. Estamos hablando de que se ha calculado que el efecto es de 1,4 puntos hasta el año 26. Es decir, para decirlo en castellano, a una proyección que estaba en el orden del 3, 3,5, estamos llegando a una proyección que supera el 4,2. 4, 4,5, solo producto de esta alza en el precio de la energía, tanto en lo que los economistas llaman efecto de primera vuelta como de segunda vuelta. Es decir, el de primera vuelta es que el ítem, costo de la energía, es uno de los ítems del IPC y por lo tanto eso ya pega un efecto directo, pero el de segunda vuelta tiene que ver con que hay una serie de elementos productivos, de procesos productivos que ocupan la energía eléctrica como un factor de costo y que por lo Claro. tanto esta alza, que es muy significativa, especialmente a nivel de los segmentos productivos, va a generar este efecto de segunda vuelta que probablemente sea tanto más relevante que el de primera vuelta. En el año 2019, en octubre, noviembre del año 2019, es decir, en pleno estallido social, correspondía a una alza cercana al 10% de las tarifas eléctricas y el gobierno de la época consideró imprudente el que esa alza se hubiera producido. Ya habíamos tenido la experiencia de que por 30 pesos aumentó el metro de la locomoción colectiva, tuvimos, en teoría, fue el gatillante del estallido, con lo cual se consideró que era lo más prudente el que no se produjera esta alza, y se dicta, esto durante el gobierno Piñera, se dicta la primera ley de estabilización, que lo que hace básicamente es congelar las tarifas, no solo las tarifas de generación que se congelan por ley, sino también las de transmisión y distribución que se congelaron por vía administrativa. Eso implicó dos cosas. En primer lugar, el no sinceramiento del costo real de la energía a partir de ese momento, y en segundo lugar, el inicio de una acumulación de deuda. ¿Qué es lo que ocurre en esa época? Que los supuestos que se habían considerado para este congelamiento y su posterior descongelamiento se habían hecho con el dólar a 700 pesos, se habían hecho sin pandemia, se habían hecho sin guerra con Ucrania, en fin, una serie de supuestos que en la práctica no se dieron y que implicaron que las alzas que venían con posterioridad y el costo del descongelamiento iba a ser inmensamente superior al que se había proyectado. Motivo por el cual en el año 2022, ya en este gobierno, pero con un ministro anterior, se define el volver a dictar una ley de estabilización. Esta vez se cambian algunos elementos procedimentales, pero en la práctica se mantienen congeladas las tarifas. Se establece además un mecanismo luego para devolver la plata que se debía y para sincerar las tarifas, que lo que hacía era castigar mucho los consumos medio altos. ¿Qué significa esto? El mecanismo del año 22 de algún modo protegía más a los clientes muy vulnerables, los clientes que consumían 200 kilos o menos, que están normalmente en la línea de los más vulnerables, y le cargaba la mano en un subsidio cruzado a aquellos clientes que consumen 500 kilos o más. En esos clientes que consumen 500 kilos o más, nos encontramos con una buena parte de la clase media y alta, pero también, y esto es lo que probablemente no consideró el ministro anterior, ni el parlamento anterior cuando aprobó en el año 22, le pegaba a todas las pequeñas pymes, todas las panaderías, botillerías, en fin, imagínense ustedes, cualquier pyme pequeña iba a quedar en este rango de los 500 kilos. ¿Cuáles eran los aumentos que se proyectaban con la ley que estuvo vigente desde el 22 hasta hace un par de semanas en que se aprobó la ley que está actualmente vigente? Para los clientes pequeños y de menor consumo, un aumento que iba entre el 10 y el 15%, pero para estos clientes de mayor consumo, pyme, podía llegar al 100%. Frente a esta realidad, el actual ministro dice, mire, esto es políticamente inviable, no podemos hacer esto de esta manera tan ruda, tan cruda, y se comienza a discutir una tercera ley. Pero, y este es el punto que hace el ministro Pardo, que más allá de que yo
me parezca prudente o no de su parte por una cuestión comunicacional agarrarse con el Banco Central. Yo no lo habría hecho porque nunca fue una idea, pero eso no quita que tenga razón. Efectivamente, ha estado vigente la ley del 22. En estricto rigor, las tarifas ya debieron haber subido y solo no subieron porque el ministro no firmó los decretos a la espera de una nueva ley, Mm. cosa que declaró abiertamente, y por lo tanto el hecho de que el Banco Central no hubiera establecido el efecto en la inflación de la ley que estuvo vigente por un año y que no se aplicó por una cuestión fáctica, es bien raro. Y que ahora, solo ahora, con la modificación de la ley, que lo que hace es morigerar el efecto, no aumentarlo, porque el efecto de esta nueva ley es menor en tarifas que el que tenía la ley del 22, ahora rasguen vestiduras diciendo, wow, nos acabamos de dar cuenta que esto tenía efecto en la inflación, es por decirlo menos extraño. Mm. Ahora, en la práctica, y para quienes nos están escuchando y dicen, bueno, pero ¿cuánto va a subir la luz más allá del efecto en la inflación? Esto es gradual, Bueno, lo ha ¿no? dicho, ¿cómo? Es gradual, ¿no? En términos de porcentaje de cuánto va a ir Es subiendo. gradual, va a tener tres momentos. Un decreto que debería entrar en vigencia ahora en julio, que va a implicar un alza que dependiendo del nivel de consumo en que estemos va a estar entre el 10 y el 30%, más o menos, en esta primera etapa. Una segunda etapa, un segundo decreto que debería salir a fines de este año, que va a implicar un alza algo mayor que aquella, para que nos demos una idea, y por lo tanto una alza sumada que en el peor de los casos puede llegar al 50%, y un tercer decreto que debería dictarse a mediados del próximo año, que es el último decreto al alza, que en conjunto con los anteriores podría llegar a aumento de tarifa, insisto, para los peores casos, del orden del 65% de incremento en el costo de la energía eléctrica. A esto hay que agregarle que estas alzas se componen de dos partes. Una parte es el sinceramiento del precio real. Eso es una parte. Hoy día hemos estado pagando menos de lo que cuesta en la realidad la energía de acuerdo a los contratos vigentes. Y una segunda parte, que es el pago de la deuda. Los 6.000 millones de dólares van a ser pagados en cuotas por 10 años, 15 años, 12 años, por lo que recuerdo. Y eso va a implicar que cada uno de los chilenos vamos a tener en nuestra cuenta una cuota del pago de la deuda de los 6.000 millones de dólares del orden de los 10.000 pesos mensuales. Si ustedes se hacen una idea, la cuenta promedio de un cliente de bajos recursos en Chile en zonas urbanas es del orden de las 22 lucas y en zonas no urbanas es del orden de las 16, 17 lucas. Por lo tanto, 10 lucas extra es Es mucha harto. plata. Mm. Motivo por el cual, y acá termino, hoy día lo que se está discutiendo es que en conjunto con esta última ley que se aprobó un subsidio Sí. para que es más o menos de 10 lucas, pitos más, pitos menos, para los clientes más vulnerables, pero solo para el 40% de los clientes más vulnerables, lo cual los parlamentarios han considerado insuficiente. Y yo modestamente creo que en general en Chile las políticas públicas focalizadas en los sectores de menores ingresos suelen estar en el orden del 60% más afectado, el 60% más vulnerable, un 40% a mí también me parece que es poco. Ahora, el problema es de dónde se saca la plata, porque esto obviamente es bien caro y ha habido muchas diferencias internas al interior del gobierno con el Parlamento de cuál podría ser la fuente de financiamiento para poder aumentar este subsidio desde el 40% más vulnerable al 60, al 70, qué sé yo, a lo que se defina políticamente. Así que Sí, ese es el estado del están todos arte presionando al actual ministro de las Marcel alzas. ahora. Están todos presionando al ministro Marcel y el ministro Marcel, bueno, lo que está vigente es lo último que se legisló. Se distanció de la idea de ampliar el subsidio, pero las presiones van a seguir, así que no sé ahí cómo van a seguir las conversaciones. Vamos a ver cómo aguanta las presiones el ministro Marcel, que desde un principio, cuando se empezó a discutir esto, fue bien reacio a soltar plata para subsidios eh, y ha seguido siéndolo, digamos. Por lo tanto, vamos a ver cómo termina este baile.